Es sumamente importante entender que una familia debe de estarse congregando en el mismo lugar. Hemos visto, y no es un secreto porque esto es algo que yo creo que pasa en cualquier parte del mundo, que hay familias que están congregándose en diferentes iglesias. Hay parejas que están divididas por cosas doctrinales. Por eso también es importante que cuando una pareja va a tomar la decisión de casarse, estos temas se hablen antes de casarse. Entonces debemos de ser responsables y también llegar a un acuerdo y congregarse en la iglesia más bíblica posible. Yo sé que esto puede dar para muchos malentendidos, muchos comentarios, pero debemos de estar conscientes. Es necesario que estemos unidos. Hay muchas familias que los hijos van a una iglesia porque muchas veces tienen más actividades para jóvenes, para niños, y los padres por ser más adultos prefieren quedarse en cierto momento en una iglesia, puede ser más conservadora, donde tienen más tiempo, donde se llevan mejor con los hermanos. Entonces esto también tiene que cambiar. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Ahora, si están en una iglesia donde no están los hijos a gustos por alguna razón, bíblicamente hablando, pues se debe de considerar haber un cambio también para el bien de la familia. Entonces no podemos estar peleando por temas a veces que pueden ser inclusive secundarios, pero que si estamos en diferentes iglesias, pues lo vamos a entender diferente y esto puede traer conflictos graves. Ahora, cuando se nos llama a servir a un hombre o una mujer en una iglesia, independientemente el rol que le corresponda, muchas veces va a haber conflictos. Imagínense que los dos tengan que ir a sus diferentes iglesias un día sábado. ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿En qué momento van a compartir tiempo juntos? Entonces hay algo muy hermoso que es cuando vas tú con tu propia familia a la iglesia y pueden todos servir en el mismo lugar. Entonces es sumamente importante entender esto por el bien de la familia, por el bien del matrimonio. Ahora los varones tienen la responsabilidad como cabeza del hogar, como líder espiritual también del hogar, el discernir cuál es la iglesia al que deben de ir, a cuál es la iglesia donde se van a congregar, y la mujer tiene que apoyarlo, al menos que bíblicamente el esposo esté equivocado y la mujer pueda aconsejar, porque ciertamente sabemos que la mujer se somete al hombre, pero también sabemos que la mujer muchas veces tiene que ser consejera del esposo. Muchas veces nosotros también podemos tomar malas decisiones, no somos perfectos y a veces hace falta que alguien nos guíe, que alguien nos llame la atención. Obviamente esto no significa que la mujer le va a ordenar al marido, pero sí va a establecer una opinión con base bíblica para que el marido pueda discernir qué decisión tomar. Entonces, hoy en día, ya lo hemos dicho, hay matrimonios que están en graves problemas por eso y hay pastores que no hablan de este tema. Hay pastores que saben que la familia está dividida en diferentes iglesias y son incapaces de decirle que están mal. Obviamente hay pastores buenos, hay pastores que cuando llega vamos a decir, un esposo o una esposa a una iglesia, lo primero que va a recomendar es que se junten solos, inclusive, que se congreguen juntos. E inclusive muchos pastores van a decirle a sus miembros que no se congreguen en su propia iglesia, o al menos que arreglen su situación familiar. Obviamente hay pastores que no les interesa, que lo que quieren es ganar gente, no quieren el bienestar espiritual de las familias, entonces a ellos no les preocupa que haya gente. Hay muchas cosas que hoy en día hemos dejado pasar en cuestiones de disciplina. Cuando alguien cambia de iglesia, normalmente tiene que avisar, tiene que salir en buenos términos. Ahora, si se cambia de ciudad o algo, lo apropiado sería llevar una carta pastoral de recomendación si la persona quiere llegar a una iglesia a servir. Ahora, si la persona sale por motivos que van en contra de la palabra, que se está enseñando una falsa doctrina, pues sería casi imposible tener esa carta de recomendación. Nosotros como pastores también tenemos la responsabilidad de cuando llega una persona y ofrece un servicio a la iglesia, verificar que sea una persona de buen testimonio, que traiga una carta de respaldo, que haya un número de teléfono de su pastor anterior al que podamos hablar. Lo mismo nosotros tenemos que hacer cuando una persona por algún motivo se va de nuestra iglesia. La persona tiene el derecho a tener su carta de recomendación o tiene el derecho a que se le proporcione el contacto por si el otro pastor a donde se va a congregar tiene que llamar. Entonces son muchas cosas que a veces hemos dejado pasar por falta a lo mejor de organizar nuestras prioridades o a veces estamos llenos de tantas actividades que son cositas que se nos olvidan. Pero bueno, el punto principal de este video es entender que todo cristiano, toda familia cristiana debe congregarse en el mismo lugar. Hay veces que los niños ya no quieren, o los jovencitos ya no quieren ir a ciertas iglesias porque a veces ya son la gente mayor los que sobreabundan en la iglesia, los que se congregan más, no hay actividades adecuadas, no hay juegos, a veces para los niños no hay escuelas dominicales,
entonces empiezan a dejarlos ir a otras iglesias y eso es totalmente inadecuado. Estamos hablando de congregarse oficialmente, no estamos diciendo que sea algo malo que las personas visiten unas iglesias diferentes, que inclusive los niños, y es muy usual que a veces iglesias más grandes que tengan sus actividades, por ejemplo en verano, que tienen sus escuelas de verano, es muy usual que niños de otras iglesias vayan, eso no tiene nada de malo. El problema es ya cuando hay una que se están congregando oficialmente. Recordemos que nosotros donde nos congregamos debemos estar listos para servir, listos para ofrecer todo nuestro mayor esfuerzo en apoyar la iglesia. Los que nos conocen y los que se congregan con nosotros saben que nosotros lo que hacemos no pedimos dinero, nosotros somos y creo yo de las pocas iglesias que hemos entendido, por lo menos aquí en la zona, que el diezmo ya no es bíblico. Nosotros no exigimos nada de dinero, no hacemos pactos de dinero, no hacemos cosas de primicia. Entonces quiero decir esto para que se entienda que el video no lo estoy haciendo con una intención de tener más miembros para tener más dinero. Simplemente para entender que por el bien familiar es necesario que la familia esté unida, que esté de acuerdo en las doctrinas, que esté de acuerdo donde están. Hay muchas veces que, por así decirlo, un pentecostal se casa con un bautista y a veces son diferentes, entonces se tiene que llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la iglesia que mejor espiritualmente les viene como familia, como matrimonio? ¿En cuál lugar van a crecer más? Yo sé que hay cosas secundarias, pero hay cosas más fundamentales. Obviamente, cuando vienen de sectas o cosas así, pues es evidente que se tiene que salir de esos lugares. Pero hablando cuando estamos en dos iglesias buenas, dos iglesias bíblicas, aún así se tiene que tomar una decisión y ambas iglesias apoyar la decisión, ambos pastores apoyar la decisión. Cuando una persona va a salir para irse a la iglesia, por ejemplo, de su cónyuge, hay que apoyarlos, hay que motivarlos. Inclusive nosotros deberíamos de disciplinar cuando una persona se está congregando sola en la iglesia y no quiere hacer nada por cambiar eso. Obviamente esto estamos hablando de dos iglesias buenas, ya lo dijimos. Cuando hay iglesias malas, pues es evidente, pues tenemos que salir de ellas, ¿no? A veces que hay iglesias donde solamente te están robando dinero, donde solamente te están exigiendo cosas, incluyendo tu tiempo. He escuchado de pastores que están en esta situación donde la mujer es la que se congrega y el esposo está en otra iglesia y le exigen a la mujer que se lleve a su esposo, que si no se divorcie. Entonces no se debe de llegar a esos extremos. No podemos pedirle a nadie que se divorcie, menos por un motivo de eso. Al contrario, nuestra intención como pastores, como guías del rebaño, debería de ser pues el motivar o ¿cómo se dice? El apoyar para que la familia esté reunida, que esté bien espiritualmente, ya sea en nuestra iglesia o en otra iglesia, que a final de cuentas las iglesias son de Dios. Nosotros solamente estamos ahí a cargos temporalmente. Un día Dios nos llama a cuentas, un día pasa algo y ya no vamos a estar nosotros, va a estar otra persona. Entonces nosotros no somos dueños de las almas y muchas veces es lo que pasa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que hablan de que no te debes de cambiar de iglesia, que la iglesia donde naciste ahí tienes que estar toda tu vida? Bueno, si la iglesia se desvía, si la iglesia no es bíblica, pues tienes que salir del lugar. Ahora, si te cambias de domicilio, si te cambias de ciudad, pues obviamente tienes que salir del lugar. Entonces, inclusive hay veces que personas tienen que cambiarse 2 o 3 veces de iglesia en su vida hasta encontrar la iglesia correcta, la iglesia bíblica. Son muchas cosas que pudiéramos decir, pero el punto principal de este video es aconsejar, invitar a cada una de las personas que puedan estar en una situación donde la familia está congregándose en diferentes lugares, que se reúnan en un solo lugar, que se edifiquen uno al otro. Y no nomás eso, porque al estar en la misma iglesia, pues también lo que hagan dentro del hogar, vamos a decir, los servicios que hagan en la intimidad de su hogar, las oraciones, los estudios, pues van a ir acompañados o en sintonía de lo que se enseña en la iglesia y no va a haber esa dificultad, ¿no? Es como les ponía un ejemplo, ¿no? Si son de diferentes denominaciones, pues un padre le va a querer enseñar una cosa a los hijos y otra, ¿no? Si están, por ejemplo, en una iglesia carismática, neopentecostal, donde hace mucho énfasis en el hablar de lenguas y todas esas desórdenes que no son bíblicos, y la otra parte está en una iglesia más ordenada, pues siempre va a haber eso, ¿no? Un padre que va a querer que su hijo haga lo mismo, un padre o una madre que va a querer que su hijo haga lo mismo, todos esos shows de danzas, de escándalos, de lenguas que no son bíblicos, y el otro padre que es más serio, que tiene por así decir, un entendimiento mayor de la palabra, pues va a querer que su hijo sea más ordenado también en esas áreas, que tenga un poquito más de conocimiento. Entonces, cuidemos a nuestra familia y enfoquémonos en estar en el mismo lugar para crecer juntamente. Y como varones ya dijimos, hay que tomar una buena decisión en qué lugar nos vamos a
congregar. Obviamente esta idea de congregarse no debemos de tomar en cuenta cómo nos caen las personas, cómo nos llevamos con tal hermanito, de cuánto tiempo los conocemos. Siempre hay que tomar en cuenta para una decisión de esa magnitud, de dónde congregarnos, todo el contexto espiritual, qué es lo que está enseñando, qué es lo que bíblicamente está bien o está mal cada iglesia. Entendiendo que no hay iglesia perfecta, no busque una iglesia perfecta porque no la va a encontrar, pero sí hay iglesias que se acercan, vamos a decir, a lo que bíblicamente está escrito. Entonces busquemos esas iglesias, esforcémonos en eso. Entonces, este es mi consejo de este día. Busquemos estar unidos en nuestra familia, en una sola iglesia. Dios te bendiga.